¿Cómo está el panorama electoral? Faltan un poquito más de 2 semanas para la elección, para la primera vuelta, muy poco tiempo. El domingo hay debate. Queremos analizar el panorama electoral con Ignacio Liendo, politólogo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Bueno, queremos hablar con Ignacio precisamente cómo está viendo estas 2 semanas que quedan por delante, 2 semanas de campaña, claro, ¿no? Porque además, la semana, ¿no? Dentro de 2 jueves se termina la campaña nacional que se ha enrarecido mucho, ¿no? Sí. Por un lado tomó intensidad, muchísima intensidad después de las PASO, pero además se está enrareciendo con los escándalos que han surgido en los últimos días. Ahora sí estamos con Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Bien, muchas gracias por atendernos, Ignacio. Bueno, ¿cómo está viendo este tramo final tan enrarecido por dos cuestiones? Por la cuestión económica, pero también por los escándalos políticos. Hablamos del caso Insaurralde, del caso Chocolate, que han ido generando más ruido a este escenario electoral. Sí, ustedes lo remarcaban recién, ¿no? Cuando después de las PASO, esa misma noche, el lunes siguiente, la semana siguiente, el tema predominante fue el papel que había desempeñado Javier Milei en esa elección PASO. Después eso fue cediendo lugar a otras cuestiones, como por ejemplo el candidato del oficialismo, Sergio Massa, tomó la iniciativa con una serie de medidas, por ejemplo, eliminar los impuestos de cuarta categoría, ganancia para los trabajadores. Cuando parece que tomaba la iniciativa y venía el debate, que era un hito importante en la campaña, que finalmente no tuvo, si bien tuvo mucha repercusión pública, no movió demasiado el amperímetro y se enrareció, como vos marcabas, ¿no? Con este caso tan significativo desde el punto de vista de la opinión pública, que es el toro en torno a Martín Insaurralde. Y, como si eso no fuera suficiente, se enrareció también con el dólar y bueno, la escalada de la cuestión económica nuevamente y las fuertes tensiones que hay en ese sector. El caso de Martín Insaurralde también potenció a un caso similar que venía de antemano, el caso de Chocolate, ¿no? Conocido como Chocolate, que lo que revelan en el fondo, Marcos, es en realidad un sistema, ¿no? Que entra en entropía, entra en decadencia, y en el cual están implicadas todas las fuerzas políticas, o al menos las tres principales fuerzas políticas que compiten en esta elección, ¿no? Con lo cual el impacto en la opinión pública de cara a 15 días de las elecciones es notable, ¿no? O sea, es una bomba de profundidad para todo el sistema político y puede salir para cualquier lado la elección finalmente, ¿no? Ignacio, tal vez eso tenga que ver con que en el debate se habló poco de estos temas. No tengas dudas, pues en el caso de conocido como Chocolate, ¿no? Que es este personaje que va con 48, 50, 40 tarjetas de débito de distintos empleados a un cajero en el pleno centro de La Plata a retirar dinero, están implicadas todas las fuerzas políticas de la política bonaerense, ¿no? De las tres principales fuerzas, cuatro principales fuerzas de la política bonaerense en el marco de la legislatura, ¿no? Vos fíjate que te decía, la mayoría de los analistas coinciden en que los debates no mueven el amperímetro, a pesar de la alta tensión pública que tienen y tuvo el del domingo, pero Sergio Massa sale indemne, ¿no? Nadie le entra por este lado, siendo que estamos hablando de gente que tiene que ver con el oficialismo también. Entonces, pero claro, ¿por qué sale indemne y por qué nadie le pregunta? Bueno, porque de una manera todos están implicados de manera sistémica en ese sistema de financiación pública, ¿no? De financiación de la política. Es más, incluso en Lomas de Zamora, ¿no? Donde ahora está el ojo de la tormenta, está en Lomas de Zamora por el caso de Insaurralde. Bueno, hay candidatos de la Libertad Avanza que eran de Insaurralde, Grindetti y los candidatos de Juntos antes eran socios de Insaurralde. O sea, hay un entramado de fondo que tiene que ver con interfaces entre todas las fuerzas políticas. No obstante, le ha pegado fuerte en la línea de flotación, al menos esta semana, tanto a Axel Kicillof como a Massa este caso, ¿no? Claro. Ignacio, el hecho de que Massa siga siendo competitivo con estos escándalos, con lo que está pasando con el dólar, con la inflación,
puede tener que ver con que un sector del electorado dice, bueno, será malo el gobierno, la inflación estará en los niveles que está, pero lo peor puede ser Milei y por lo tanto opto por Massa, que le puede llegar a la segunda vuelta? Hay mucho de eso, ¿no? También hay una cuestión de fondo, que es que Patricia Bullrich no es competitiva, no es del todo lo competitiva que alguna vez fue el PRO, no obstante puede estar en torno a 25 puntos, ¿no? Lo cual hace posible como escenario, como tal vez el escenario más posible o más probable, un balotaje más a Milei. El voto de Milei en las PASO arrastró mucho voto bronca, ¿no? Hay mucha proyección del enojo, la desesperanza y la desazón que hay en la sociedad, junto con lo disruptivo, lo novedoso. Claro, cuando mucha gente que votó a Milei o mucha gente que no fue a votar y podría votarlo, comienza a racionalizar el voto y ahí saca cuentas, ¿no? Y dice, bueno, a ver, de lo que hay en el supermercado de la política, Sergio Massa, a pesar de ser parte de este gobierno, a pesar de ser el ministro de Economía, de ser el jefe de la administración y del propio gobierno, eh, genera cierta estabilidad. Entonces, eso hace posible que aún sea competitivo, ¿no? Los otros y su propia performance. Si vos te fijas, él explotó fuertemente eso en el debate, ¿no? Él claramente se diferenció incluso de Cristina y de Alberto Fernández, diciendo, bueno, no, yo tomé esto hace un año y evité que colapsara. Hay algo de eso, y algo de eso cuando se racionaliza el voto, bueno, tiene los apoyos que tiene, a pesar de que eres el ministro de Economía, que hay 120 y pico de inflación, de que sube el dólar y todo lo que conocemos, ¿no? Es realmente un caso llamativo, ¿no? Uh-huh. Ignacio, ¿qué imaginás para el domingo? Porque el que pasó el primer debate de Santiago del Estero, en términos futbolísticos, pareció como que salieron todos a tratar de arreglar el 0-0, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que este domingo va a haber alguien que se va a animar a tratar de ganar el partido? Exactamente, como vos decís, todos jugaron a salir indemnes, ¿no? Jugaron un 0-0 de visitante, más o menos le fue bien a todos en ese sentido. Lo que de base van a intentar hacer lo mismo, el gobierno, pero este domingo van a intentar hacer lo mismo, pero se van a permitir, algunos de los jugadores se van a permitir con seguridad algún pase táctico más disruptivo, ¿no? Probablemente puedas ver que se utiliza, como está muy arriba en la opinión pública, el caso de Insaurralde y compañía, probablemente se utilice, siendo que no se utilizó, a pesar de que ya dijimos que no se utiliza porque de alguna manera están todos implicados, sobre todo en el caso de Chocolate, pero probablemente el caso de Insaurralde puede escalar y puede haber ataques cruzados ahí, sobre todo hacia la figura de Sergio Massa. Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto, como siempre. Un gusto grande, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Ignacio Liendo, politólogo, bueno, analizando cuál es la situación, sí, claramente, ¿no? Y él planteaba que puede incluso modificarse la configuración del voto, no tanto motivado por la coyuntura, por ejemplo, económica, sino por las consecuencias que puede implicar que el resultado esté muy relacionado con un voto bronca, ¿no? Con un sentimiento negativo de enojo derivado de la situación general, por supuesto. Lógico. Y también hay que ver cómo impactan estos últimos escándalos en la configuración del voto dentro de 2 domingos, porque, bueno, todavía está en un territorio indeterminado. Así es. Vamos a seguir analizando, por supuesto, cómo viene la elección en los 2 jueves que nos quedan por delante antes de la primera vuelta electoral. Llegamos al final. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre, a las 21. Adiós. Chao.